Lo que vamos a ver ahora a mí me encanta y es los testimonios. Testimonio a mí me gusta mucho porque podemos aprender mucho de los testimonios. El canal se llama Samuel Clauvijo y el título es Protestante es oleada de conversiones. Todas estas personas que están aquí al parecer eran protestantes y encontraron la verdadera iglesia. Vamos a ver esto, señores. Recuerden que le dejaré el link en la descripción de este canal de Samuel. Dale play. Viva los corazones, bienvenidos de nuevo a este santo canal. Hoy tengo la oportunidad maravillosa de compartir con un montón de hermanos de mi país, de España, un camino de conversión que ha sido durante mucho tiempo poco habitual, pero que se está convirtiendo en una auténtica tendencia. Le damos gracias a Dios por ello. Y os doy la bienvenida. Hoy tendremos una tertulia en la que compartiremos un poco cómo ha sido nuestro proceso de conversión y esa transición. La mayoría de nosotros haber nacido ya en comunidades protestantes, no haber conocido nunca el catolicismo y habernos encontrado de frente con el sagrado depósito de la fe de la Iglesia. Buenas noches, José Pedro y Erea, ¿cómo estáis? Buenas, ¿qué tal, Samu? Hola. ¿Os podéis contar un poco cómo ha sido vuestra trayectoria? ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha traído a la iglesia? Bueno, así brevemente, hemos sido ambos evangélicos de toda la vida. Sí que yo fui bautizado de pequeño por la Iglesia Católica, pero bueno, luego ya con 3 años, a partir de los 3 años, mi madre se convirtió en una iglesia evangélica y pues ahí nos criamos, ¿no? Y bueno, pues sí que tuvimos, como muchos, una especie de salida, ¿no?, de la fe con 18, 19 años y luego como pues a los 4 o 5 años, con 22, 23, pues volví a la iglesia evangélica de nuevo, ¿no? Y bien, la verdad es que pues ahí estaba congregándome. Y sí que, bueno, siempre he sido un poco, por decirlo así, crítico. Siempre había cosas que a lo mejor pues no comprendía, sobre todo el tema doctrinal, tantas denominaciones. Ojo. Y al final, pues acabamos haciendo reuniones en casa, en nuestra casa. Y esto fue a raíz de la pandemia, donde nos juntamos un grupillo y estudiábamos juntos, compartíamos en casa. Y bueno, en la pandemia, señores. Me acuerdo que hacíamos muchos estudios de Gálatas, de Romanos, y ahí fue cuando yo empecé también a profundizar en la doctrina de la justificación. Porque había cosas sobre todo de la sola fe, de las 5 solas, en especial la sola fide, que no me terminaban de convencer del todo, ¿no? Y me pasaba en el protestantismo que por mucho que tratara de juntar una doctrina, digamos, que aunara todo, no unos decían una cosa, otros decían otra, ¿no? Dentro del protestantismo hay gente que piensa que la salvación se pierde, otros que no, otros que hay como más la corriente calvinista, que es predestinación, en el sentido, ¿no?, de Calvino, que Dios elige a unos. Y bueno, sí que estuve como 2 años bastante confundido, profundizando en la doctrina de la justificación. Y a raíz de ahí empecé también a leer a eruditos de la Nueva Perspectiva de Pablo. Y me acuerdo que estábamos ahí muchos debates, ¿no?, con un profesor que yo tuve del seminario de protestante, y eso me empezó a cambiar un poco mi visión sobre el tema de la justificación, a darme cuenta de que, bueno, que dentro del protestantismo no estaba todo dicho y que había mucho más que yo desconocía al respecto. Y entonces, bueno, hubo un momento que a mí la doctrina de la sola fe se me cayó por completo al darme cuenta de cómo, haciendo ese rastreo, ¿no?, en el tiempo, de cómo se había realmente entendido esa doctrina. Comenzó a investigar y se dio cuenta de que la doctrina de sola fe como que no concordaba. Está bueno esto, señores. Denle like, suscríbanse al canal. Miren, me voy a suscribir. No me he suscrito al canal de Samuel. Me suscribí y le di like. Ahí vienen, le di like. Así que vaya, recuerden que les dejaré el link de este canal en la descripción. Seguimos. Hubo un momento en que se me cayó. Comprendí que, bueno, en gran parte Lutero estaba realmente muchas veces malinterpretando, ¿no?, ciertos textos de Pablo,
Ojo, Martín Lutero estaba malinterpretando textos de Pablo. Uy, amigo, es duro cuando tú te das cuenta de eso. Escuchen esto. Estaba realmente, escuchen. En gran parte, Lutero estaba realmente muchas veces malinterpretando, ¿no? Ciertos textos de Pablo. Y yo quería saber cómo la Iglesia también a lo largo del tiempo había interpretado esos textos, ¿no? Había vivido esos textos. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que, bueno, que realmente muchas de las cosas de la nueva perspectiva paulina eran católicas. Es importante usted hacerse esta pregunta. ¿Cómo yo sé si mi pastor o mi pastora está interpretando la Biblia correctamente? ¿Cómo yo estoy seguro que Martín Lutero, el padre de los protestantes, la interpretó correctamente para hacer todo lo que hizo? Muy buena esa. Y claro, para mí fue como, madre mía, empecé a sentir un llamado muy fuerte a la fe católica, que ya no puedo explicar, ya considero que eso ya fue por la gracia de Dios, ¿no? Un llamado bastante fuerte porque luego, obviamente, había cosas del catolicismo que yo no estaba dispuesto a aceptar como protestante. Ni el papado, ni María, ni la comunión de los santos. Ahí está. ¿Por qué yo no podría aceptar el papado? Si nuestro Señor Jesucristo dejó un pastor universal para que nos guíe a todos, para que nos confirme, dejó autoridades para que nos digan qué es lo que tenemos que creer. ¿Por qué yo no puedo aceptar eso? Eso es que con el tiempo le van introduciendo a los protestantes. Miren, esto es diabólico, esto no existe, esto es mentira, el papado, esto, aquello, la confesión de pecado, el sacramento, eso es mentira. Sin querer, los pastores protestantes están trabajando para el que te conté, sin ellos querer, porque yo sé que hay muchos pastores buenos que quieren enseñar la verdadera doctrina, pero lamentablemente están enseñando algo erróneo que a ellos a la vez le enseñaron también erróneamente. Las imágenes, pero era tan fuerte el llamado que yo sentía. También estaba mi mujer, ella, que yo decía, a ver cómo yo le explico esto a mi mujer. Que se va a pensar que estoy un poco loco. Me acuerdo de leer a Scott Hahn cuando tenía yo toda esta barullo en la cabeza y su mujer se convirtió 4 años después que él, y yo decía, madre mía, la que me espera, ¿no? Viendo su historia y todo. Pero bueno, gracias a Dios fuimos ya un poco de la mano con eso, y ella vio que realmente tenía un llamado bastante fuerte, y entre los dos empezamos a profundizar y a profundizar, ¿no? Luego fue también de bastante ayuda para sentar ideas, distintos canales de apologética. Entre ellos también descubrí tu testimonio, Samuel. Nos ayudó mucho para decir, vale, hay más gente, ¿no?, que está con esta, no sé, con esta, vamos, que ha pasado, ¿no?, por lo que estamos pasando nosotros. Y bueno, a raíz de ahí empecé a buscar en mi parroquia, aquí en el pueblo, o amigos católicos que tenía que me ayudaran, y ellos me fueron introduciendo, me fueron enseñando. La verdad es que pude compartir todas mis dudas con ellos, y poco a poco fui entendiendo que había un sentido dentro de la fe católica, que muchas veces era por desconocimiento de la propia fe católica que yo tenía, muchos prejuicios, pero que luego te das cuenta que cuando profundizas en los padres de la Iglesia, cuando profundizas en las doctrinas, en el compendio, te das cuenta que, claro, que todo tiene un sentido hermoso, ¿no? Y que entender esa armonía, me ayudó mucho el I, ¿no?, de la fe católica, que se lo suelo decir. En el protestantismo hay muchas falsas dicotomías, o esto, o fe o obras, y entender cómo la fe católica armonizaba muchos de los conceptos que en el protestantismo están separados fue también clave para mí, ¿no? Es la mentalidad et frente al out, ¿no? Frente al out, sí. Eso fue clave. Tenemos gracia y libertad, fe y obras,
Cristo y sus santos y sus ángeles. Entendemos que hay una Biblia y tradición, sin embargo, es esta separación, esta ruptura que hacen. Esa armonía de cómo la fe católica lo aunaba, lo explicaba, lo comprendía, ¿no? Y bueno, por cortar ya, ¿no? Empecé a entender que no tenía por qué seguir reinventando la rueda teológicamente, ¿no? Pensar que el mundo ha nacido conmigo y yo entonces con la Biblia pues voy a redefinir ahora lo que es la Iglesia, lo que es esta doctrina, lo que es la otra doctrina. Una labor titánica, obviamente, que no se puede llevar a cabo. Y para mí fue un gran descanso encontrarme con el Sagrado Depósito de la Iglesia Católica. Uy. No sé si me gustaría que nos contaras tú también, y en tu caso es muy, muy peculiar porque José ha mencionado Rome Sweet Home, ¿no? Roma Dulce Hogar de Scott Hahn, y una de las cosas de, gracias a Dios, menos a Fran, que lo conoceré pronto si Dios quiere, a todos os conozco en persona, cuando me contasteis vuestro testimonio, me dijiste una cosa que me llamó mucho la atención, que era lo mismo que pensó en su día Kimberly Hahn, ¿no? La doctrina sobre el tema de la fertilidad, de la contracepción, que fue una cosa que me sorprendió muchísimo porque yo nunca había conocido a ningún protestante que hubiera reparado en esto, le hubiera dado ningún tipo de importancia, ¿no? A ver. A ver, yo tanto por el tema de la fertilidad no fue, porque además estoy en un entorno en el que hay personas, amigas evangélicas que también lo viven así y lo llegan a entender sin compartir nada del catolicismo. Pero sí que me llamó mucho la atención el testimonio de ellos, me dio algo de paz en ese momento en el que yo pensaba que se había vuelto loco. Yo he tenido todos los prejuicios pues, que tienen todos los protestantes. Uy, todos los prejuicios contra la Iglesia Católica. Son muchos, señores, muchos. Todos. Y sabía rebatir a los católicos y evangelizar católicos. Y claro, ahora todas las que me vienen encima, ¿no? Todos los comentarios que me vienen, digo, es que yo he pensado exactamente igual. Pero ver a José cómo Dios le estaba tocando, para mí fue, no sé, me dio mucha paz porque dije, es que esto tiene que ser de Dios. Y si Dios le está llevando por aquí, me lo va a mostrar a mí, de alguna manera. Y yo no entendía nada, leí el testimonio de Scott Hahn y tampoco es que me resolviera mucho. Dije, bueno, está bien, pero tampoco es que lo llegue a entender todo bien. Y nada, fue viendo algún vídeo también, profundizando sobre varios temas, yo le iba preguntando a él, ¿y de este tema? ¿Y de este tema? ¿Y este tema? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con esto? Y nada, al final... Eso es chévere cuando otra persona comienza a decir, ¿y qué tú opinas de esto? De la intercesión, de los santos, de esto, de la confesión, etcétera. Cuando comienzan a preguntarse así, temas, y explícame esto entonces. Es importante, es bueno, por eso es bueno instruirse y aprender. Me puse a investigar yo también. Había varios amigos que se habían convertido también al catolicismo, hablé con ellos, me contaron su testimonio y tal. Empecé a leerme el catecismo para ver qué había ahí, qué se le podía sacar para decir, mira, es que esto... ¿Cómo tratas este tema? ¿Sabes? Pensando que me iba a encontrar cosas que iba a decir no me cuadran. Pero empecé a leerlo y vi tanta verdad y sentí tanta paz leyéndolo que dije, ¡buah! Pues vamos a ir cogiendo poco a poco todos los temas y vamos a ir profundizando porque aquí hay una belleza y una grandeza, no sé. Pensaba que había conocido bastante de Dios y pude ver en poco tiempo mucho más de la grandeza y del amor de Dios que eso pues me cautivó y hizo un camino muy rápido y fácil. Y en pocos meses nos bautizamos y yo. Pues os felicito y para que la audiencia lo sepa, tiene una familia preciosa, 2 niñas preciosas, un niño que viene en camino también. Las niñas, si no me equivoco, ya han sido bautizadas.
Sí. Y Mateo, Dios mediante, pues este verano, ¿verdad? En Roma. Este verano en Roma le vamos a bautizar. Muy bien. Pues aprovechando también la presencia del nuevo pontífice romano. Álvaro, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar? Ok, vamos a ver el testimonio de Álvaro. Me gustan los testimonios, señores. Esto que contaron es hermoso, esta familia. Vamos a ver, Álvaro. Bueno, muy buenas a todos. Nada, voy a contar rapidito. Yo creo que lo puedo dividir en dos etapas. Bueno, yo siempre he sido protestante evangélico, he ido con mis abuelos a una iglesia, luego empecé a ir solo una vez bautizado en esa iglesia, empecé a ir a otra porque decía que no me conectaba con Dios, luego cambié a otra también, luego el trabajo me alejó de la iglesia, además, hasta que ya de la última iglesia salí bastante descontento, realmente. Y bueno, llegó un día que toqué una librería del centro de Madrid. Señores, esto nada más puede suceder en el mundo protestantismo, que tú de una iglesia te vayas a otra, no me siento bien, me voy a otra. En la iglesia católica, en la iglesia de Dios, no. Jesús fundó una sola iglesia, una sola fe, un solo espíritu. Lo tomas o lo dejas, eso es lo que hay. Y es perfecta, señores, la iglesia católica. ¿Cómo es que yo voy a estar buscando? De que no, me siento bien aquí, voy para allí porque allí me siento mejor, no, voy allá. No. El Señor dejó una sola iglesia y en esa iglesia yo debo estar, porque en esa iglesia está la plenitud. Vamos a ir escuchando. Con una amiga mía, que de hecho es católica y yo debatía mucho con ella. Y entramos en una librería de estas del centro que están escondidas y me voy a la sección de segunda mano y veo un libro de Martín Lutero, publicado en 1941, escrito por Frank Bretano. Y dije, coño, qué interesante. Voy a comprarlo. Lo compré y le dije a mi amiga, me lo voy a leer y luego te lo dejo a ti. Ay. Total, me lo leo y no se lo dejé porque me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué? Esta es cuando empieza la etapa en la que yo no veía, en la que no era consciente que Dios me estaba diciendo algo. ¿Qué? Empecé a investigar más, empecé a denominarme, empieza con una crisis identitaria que tú no lo ves como crisis, en cambio lo ves un poco esa visión protestante de superioridad moral, de decir, yo no me considero ni protestante, ni católico, ni ortodoxo, ni leche seminal. Yo soy cristiano. Soy cristiano sin apellidos, cristiano a secas. Yo no sé si algunos pues habrá tenido esa sensación, ¿no? Y bueno, de repente me empezaron a llegar gente que se estaba convirtiendo al catolicismo. Aquí hay dos personas que, bueno, me sorprendió la conversión de uno. Ojo. Y cuando lo estaba comentando con el otro, me dijo, pues yo también ando ahí y tal. Y digo, joder. Tú ves, por eso que me gustan los testimonios, porque con los testimonios algo como que te llega. Tú dices, wow, pero ¿cómo esta familia descubrió esto? ¿Cómo ellos entendieron esto? ¿Por qué? Es una forma de evangelizar, contar tu testimonio. Voy a ponerme para eso, para grabar el testimonio, señores, y presenciar o por internet también. Digo, que han leído que a mí se me ha escapado, ¿no? Además, a mí me da bastante rabia porque yo soy historiador y, claro, no me dio por estudiar, digamos, los primeros siglos de la Iglesia, que perfectamente podía haberlo hecho, ¿no? Y no me dio. Empecé más tarde, empecé ya incluso terminando el máster. Total, llegó con Samu, que, bueno, pues le conozco también de hace años y tal, y hablando, debatiendo con él, yo creo que se lo decía también, que digo, mira, de verdad, Samu, yo voy a poner mente abierta, no voy a poner barreras, lo que me digas, que entre y lo reflexione y lo pongo en oración. Okay. Y recuerdo que cuando estuvimos hablando de una Eucaristía, o sea, de la Eucaristía, fue un antes y un después. Fue un antes y un después. Me puse a compararlo con la Biblia, empecé a investigar más y, bueno, pues poco a poco empezó esa etapa en la que sí empecé a notar que Dios me estaba diciendo algo. Ojo. Pasó yo creo que un año o así, más o menos. Estuve un año estudiando por mi cuenta. Yo desde hace años empecé un estudio bíblico desde Génesis 1
a día de hoy que he leído el Salmo 93 y sigo adelante hasta que termine. Y además lo estoy haciendo con la Reina Valera. He querido continuar con la Reina Valera porque, bueno, pues luego para hablar con protestantes te van a decir, ¿pero qué edición estás? Y digo, no, tranquilo que es la tuya. Sí, es cierto. A veces muchos protestantes no quieren que uno lea otra Biblia, sino la de ellos, la inspirada, la de la Reina Valera 960. Y entonces, pues nada, pues eso, entre el estudio bíblico, entre charlas con buenos amigos, también me metí en un máster de teología dogmática por la TEC, que bueno, pues algo de ayuda también hay. La arqueología bíblica me está ayudando muchísimo. A Samu le tengo petado el chat de WhatsApp con cosas del Antiguo Testamento diciendo, pero ves, si es que ves una especie de prefiguración de la Iglesia, del Papa, de la liturgia, del bautismo, de la confesión, de todo. Total, que llegamos a este punto. En febrero empecé, creo que marzo empecé la catequesis. Vamos, empecé a ir a misa. Antes de misa, a lo primero a lo que fui fue a una capilla de adoración perpetua. También un poco lo mismo, me dejó un poco ahí. Luego ya fue con la segunda vez que fui a una adoración al Santísimo. Puedo decir sin duda que Dios habla de muchas maneras y Dios habla y te contesta cuando Él quiere y que suele coincidir que es cuando lo necesitas también, ¿no? Que es lo más maravilloso. Empecé la catequesis, tengo de verdad, o sea, yo he estado un año y pico solo, porque yo toda mi familia es protestante, yo no recuerdo, yo creo que no hay recuerdos familiares de alguien católico, desde mis abuelos son protestantes evangélicos, que además en España, pues como sabéis, es un poco raro, por lo menos desde la visión del católico. Y bueno, pues ha sido un poquito duro hasta que he llegado a la iglesia ya catequesis, de ir todos los martes y demás, para iniciar mi proceso de rebautismo, porque tengo que volver a bautizarme, hacer la primera comunión y confirmación, que gracias a Dios, si Dios quiere, lo hago en... ¿Por qué rebautismo? Eso no lo entendí. ¿Por qué? A este joven, a Álvaro, no lo bautizaron con la Trinidad, o sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No entendí ahí. Noviembre. Y bueno, tengo que darle gracias, pues eso, que he estado muchos años solo. Yo tampoco he notado tristeza, pero entiendo lo que es la fe eclesial, que es comunitaria, es colectiva, tiene que ser en conjunto, tiene que ser en familia, con hermanos. Y he hecho un grupo muy bueno de colegas, de amiguetes. La verdad, hacemos muchos planes, me hacen ir muchísimo a la iglesia y es una gozada, la verdad, y le quiero dar... Y aprovecho, pues, por último ya, para darle gracias a Dios por todo este camino, el que estoy llevando y el que llevaré, que espero que no acabe, y seguir sumando conocimiento y demás. ¡Wow! Muchas gracias, Álvaro. Solo una cosa, has dicho rebautismo. En lo que a mí me consta, el bautismo te lo dan por válido, ¿no? Simplemente rito de admisión a la iglesia. Sí, ojo, eso es lo que yo quiero saber. Explico un poco. Yo tenía un diploma de mi bautismo que dije, perfecto, esto ya lo tengo como prueba porque yo, o sea, estoy convencido que la iglesia donde yo me bauticé con 14, 15 años, cuando pensaba, ¿no?, que estaba decidido a seguir, bueno, ya sabéis cómo es el rollo protestante en el bautismo, es en el nombre de la Santísima Trinidad. El tema... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, claro. Es que en el diploma no salía nada. Hablé con el pastor, que ahora es pastor, el amigo con el que yo iba a la escuela dominical y todo, y me dijo que sí, que es así, que la fórmula es así. Además, él se bautizó conmigo, pero que no había pruebas. Yo le pedí si tenía un vídeo, una foto, y no tenía. Hablé con el sacerdote de mi parroquia y me dijo que lo más seguro es que me volviesen a bautizar, pero eso. Sí, en ese caso se dice que lo van a bautizar por si acaso no fue con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con esa fórmula. Es así, es como por si acaso. Es por eso que lo bautizan así, cuando no están muy seguros. Es el bautismo. Simplemente. Esto lo explico no por ti, que ya sé que lo sabes y todos los que están aquí lo saben. Ojo. Pero por si hay protestantes viendo este vídeo, ¿vale? Lo que vas a recibir entonces es el bautismo sub conditione.
Es decir, en caso de que no estuvieras bautizado, yo te bautizo en nombre del Padre. Eso es, en caso de que no estuviera bautizado, es así, para estar seguro, porque con el bautismo es que uno se hace ya hijo de Dios, heredero de la promesa. Sabemos, aunque no tengamos pruebas, conociendo cómo son las iglesias evangélicas, sabemos que tu bautismo fue válido. Simplemente la iglesia, como tiene que hacer las cosas pues con seriedad, pues al no haber ninguna evidencia, pues te dan ese bautismo sub condiciones. Me comentaba, yo creo que José Pedro, cuando estuve en su casa, que sí, actas de bautismos ninguna, pero que en la Ferede lo que sí preparan para la gente son cartas de apostasía, para que cuando llega un evangélico, un católico a la iglesia evangélica, pues le hacen presentar apostasía, ¿no? En la iglesia católica. Para sí, eso sí que el bautismo en condiciones es lo que le pasó también a Erea. No había nada en lo que pudiéramos demostrar que había sido bajo la fórmula trinitaria. Años posteriores sí que se dio el diploma, que tengo amigas que se bautizaron después de mí y viene hasta la fórmula bien puesta. Me dio un poco de rabia, pero digo, si hasta Jesús que no tenía quitado el bautizo. Yo, por último, sí, perdón, Nerea. No, sí, eso, que bueno, que al final es un acto de obediencia y también de ejemplo en la Iglesia Católica de que quiere formar parte. Okay. Y que yo creo que al final uno no tiene que tener problema a ser bautizado por segunda vez. Yo tampoco sé si hay que verlo como una gracia, como un regalo, digamos un plus, un bonus, pero yo es lo que le decía a mi sacerdote, incluso antes de buscar pruebas y tal, yo le decía, si me queréis bautizar, me bautizáis, es que yo no tengo problema. Vamos a pasar ya, Josué, porque además quiero que haya tiempo luego para comentar algunos temas. La conversación antes de empezar el vídeo estaba siendo interesantísima. Solo nuevamente aclarar, ya sé que vosotros lo sabéis, pero por la forma en la que lo habéis expresado, por si hay protestantes que no conocen cómo funciona la Iglesia Católica. No es un segundo bautismo, ¿vale? O el primero fue válido y este es un solo por si acaso, que no te bautiza de verdad, o el primero no fue válido y el único válido es este, pero nosotros solo creemos en un bautismo, ¿vale? Okay. Sé que lo sabéis, pero por quien lo esté viendo. Josué, buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno. Hola, muy buenas noches a todos y a todas, que ahora hay que decir también a todas. Vamos a ver el testimonio de Josué. Vamos a ver. De verdad que es un gustazo estar aquí. Nunca imaginé estar en este canal con Samuel Clavijo y Álvaro Villaseca, porque no sé si lo puedo decir, Samuel y Álvaro, pero sí. En el mundo evangélico aquí estamos Golfo 1, Golfo 2 y Golfo 3. Yo es verdad que lo he disimulado un poco mejor, pero es una bendición y doy gracias a Dios por teneros aquí, porque mi experiencia de verdad en la Iglesia Evangélica, ahora estoy escribiendo un libro que bueno, que no paso a promocionar, pero bueno, que espero que os llegue a todos y que creo que me está trayendo unos recuerdos pues muy bonitos, de verdad. Yo no tengo un trauma, yo de la Iglesia Evangélica no tengo un recuerdo oscuro, ni nadie me quitó el dinero, ni nadie me sacó un demonio, ni nadie, no sé, la visión que a veces se tiene de verdad. Yo tenía una caricatura hecha del catolicismo y siento que mucho católico tiene una caricatura hecha de la Iglesia Evangélica y la asocia a ciertas etnias o a ciertas que tienen parte de verdad, que tienen parte de verdad. Yo creo que hay que desmitificar y hacer un trabajo también de explicar bien que creemos primero lo de evangélico en vez de evangelista. Yo creo que es el primer trabajo de campo que hay que hacer y que creo que hay que empezar por un inicio y ese no está mal, ¿no? Entonces yo no he tenido ningún trauma, todo lo contrario, yo he sido muy feliz y Álvaro y Samuel están aquí de testigos que me han conocido bien y yo he sido muy feliz dentro de la Iglesia Evangélica. Creo sinceramente que Dios sabe todas las cosas y por H o por B pues permitió que yo naciese en el seno de una familia evangélica con 2 padres evangélicos y unos hermanos y dentro de un contexto, pues ya les digo, de una infancia en la que me aprendía los textos bíblicos, en la que asistía a los cultos y en la que para mí, más allá de el rollo que bueno, de adolescente a lo mejor te llega un poco más, que es esto de la fe y de la iglesia, que yo creo que pasa en todas las religiones, creo que para mí ha sido precioso el tiempo y he compartido con gente maravillosa, otra gente deplorable como en todos los sitios, ¿no? O sea, que esto lo quiero dejar claro. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Que la fe y la salvación del alma de un ser humano no depende de lo a gusto o de lo bien que se sienta en un sitio. Ojo, muy importante esto que dice Josué.
escuchen esto. La salvación no depende de lo bien que yo me sienta allí en aquella iglesia, que tocan un piano bonito, una guitarra, que hay muchas chicas, muchos chicos, que allá me tratan bien, se siente bonito. Escuchen esto. El ser humano no depende de lo... Escuchen. ¿Qué es lo que pasa? Que la fe y la salvación del alma de un ser humano no depende de lo a gusto o de lo bien que se sienta en un sitio. Yo entiendo que en eso es muy complicado competir con un evangélico porque te hacen sentir como en casa. El sentimiento de comunidad, el sentimiento de familia, el sentimiento en general, ¿no? El manejo de los sentimientos, ellos son unos fenómenos y la Iglesia Católica nunca tiene que ponerse por encima a competir en eso porque va a perdonar siempre, o sea, va a perder siempre contra la Iglesia evangélica, ¿no? En cuanto a lo sentimentaloide, levantar las manos, cantar canciones más bonitas. Ellos cantan mejor que nosotros. Es cierto, es cierto. Dígame qué opinan ustedes, señores. Corean mejor que nosotros y levantan las manos mejor que nosotros. O sea, eso no... Aquí nadie viene a competir en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Que un día nos vamos a enfrentar a una realidad que todo ser humano, sea ateo, agnóstico, budista, musulmán, judío, pues se va a tener que enfrentar, ¿no? Que es a su muerte y a la realidad de esa muerte, ¿no? Y en vida, pues uno tiene la oportunidad de un día enfrentarse a esa realidad de qué va a ser de su alma, ¿no? Y yo en un momento dado, la verdad que sí, de cierto hastío, ¿no? Porque es cansino, ¿no? El hecho de encontrarte a tu alrededor, sí, un sentimiento de pertenencia y un sentimiento de comunidad, pero a la vez divisiones constantes, rupturas, enfrentamientos dialécticos por una u otra doctrina, enfrentamientos a veces por detalles tan nimios como si hay que recordar la cena del Señor con una copa o con unos chupitos, si hay con unos chupitos. Hay que poner el mantel, un velo concreto o no hay que ponerlo. A veces se producen divisiones y eso hay gente que le encanta ser polemista y yo la verdad que me encanta, entonces ahí me he movido siempre muy bien. Pero llega un momento que ya te cansa, ¿no? Y que tu alma está harta de enfrentarte y que luego te digan no hables con esos que son no sé qué porque dicen Mateo que si un hermano peca y te empiezan a sacar textos y la verdad te piensan a sacar texto fuera de contexto. Que es complicado, ¿no? Entonces, en medio de ese contexto, con el COVID incluido, ¿no? Y la realidad de no entender muy bien por qué la Iglesia evangélica se plegaba, ¿no? A muchos de los postulados que iba marcando el COVID, pues empecé a conversar con el primer católico que yo me encontré, no sé vosotros, que me dijo, estás equivocado. Te topó con un católico que le dijo, estás equivocado. Ay, bobo, señores. Denle like, suscríbanse al canal. Seguimos. Porque la mayoría de católicos que yo me había encontrado me decían, joder, qué bueno eres, chaval. La mayoría de católicos que yo me había encontrado eran católicos no practicantes, que esto es como ser del Barça, pero cantar los goles del Madrid, o llevar la bufanda del Madrid. Y entonces yo me había encontrado con ese tipo de católico. Entonces, claro, ¿quién quiere ser un vegano no practicante? ¿O quién quiere ser uno de derechas no practicante? Nadie. ¿Alguien quiere practicar? Señores, está tirando aquí muchos puntos muy importantes. Ok, eres católico, pero no conoces tu fe. Eso es lo que él está queriendo decir. Practicar algo. No, digo yo. Entonces, me pasaba eso, que no veía nada de valor en los católicos porque nadie practicaba eso. Diré, pues vaya filfa, ¿no? Y en cambio yo lo protestante sí lo practicaba, ¿no? De aquella manera, ¿no? Engañándome a mí mismo, guardando debajo de la alfombra, siendo descubierto en mis pecados, ¿no? Y de alguna manera, pues surfeando entre castigos, entre redenciones y entre una y otra, ¿no? Meandros de ríos que me iban atravesando, morales que me iban pasando, ¿no? Pero bueno, iba más o menos. Entonces llegó un católico que me dijo, no, mira, tú estás equivocado por esto y por esto. No voy a entrar en las cuestiones concretas, pero me hizo reflexionar. Empecé a leer, empecé a indagar, yo también a él le recomendé lecturas y a mí me generó ciertas dudas, ¿no? Ahora quiero yo saber qué fue específicamente lo que le dijo el protestante a Josué. Quiero yo saber ahora, señores. Y cómo él lo tomó. ¿De qué más hablaron? ¿Qué cosa? Quiero saber. Y la principal fue, vamos a ver, creo en un Dios perfecto, pero que ha establecido una iglesia que muy bien se establece en el siglo I, pero que hasta 1517 hay una laguna ahí que yo desconozco. No sé si Dios se ha ido a dormir, si ha descansado como el séptimo día, o qué ha pasado del siglo I de Hechos de los Apóstoles hasta que un agustino
pues se levantó un día y plantó en una Martín Lutero. puerta 95 tesis, ¿no? Entonces, luego indagando la vida de ese Agustino, también me di cuenta de muchas cosas que no había leído. Muchas cuestiones históricas, hacía antes referencia a Álvaro, ¿no? Como yo como español siempre sentía que los españoles habíamos estado retrasados precisamente por abrazar el catolicismo, y en cambio los suecos, los daneses y los alemanes eran modernos por haber abrazado al protestantismo, ¿no? Esto es discutible, al menos es discutible, ¿no? Entonces, bueno, empecé con estas cuestiones y ya la gota que colmó el vaso fue un viaje en el que yo ya vi mis... Ok, vamos a ver qué fue lo que ya él no aguantó más. Vamos a ver. Pastores me habían prohibido hablar con este amigo mío católico porque me estaba comiendo la cabeza, y entonces me encontré con otro grupo de católicos con los que también discutí, y que la discusión acabó diciendo, mira, nosotros los martes vía Zoom, así como una reunión como esta, rezamos el rosario. Si te quieres apuntar, yo rosario creía que era la ciudad de Messi y poco más, y la que cantaba mi gato hace ay, 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 uy, uy. Ay, 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 uy, uy, uy. ¿Tú te imaginas invitar a un protestante a que lea, a que recen el rosario por vía Zoom, virtual, por internet? Amigo, y él lo hizo. Esto sí está bueno. No sabía más yo de rosario. Entonces dije, vale, entre que eran chicos majos y había una chica que era medio guapa, pues dije, me apunto. Y me apunté y ahí me cambió la vida. O sea, me di cuenta que mis improvisaciones en las oraciones, por muy bonitas que quedasen y por grandilocuentes que pareciesen, yo no iba a ser mejor que Cristo, que su madre y que toda la Santa Iglesia que ha establecido que esa es la oración más poderosa del mundo, ¿no? Entonces, al principio no decía nada, me callaba. Luego empecé a rezar el Padre Nuestro porque dije, bueno, como sale la Reina Valera no estará tan mal el Padre Nuestro. Entonces, el Padre Nuestro sí, pero claro, el Ave María empecé a rezar la primera parte porque la segunda me generaba dudas, y luego ya como Scott Hahn en Roma Dulce Hogar dije, bueno, Señor, si te estoy fallando lo siento, pero creo que de verdad algo me está pasando que me hace empezar a rezar esta oración, ¿no? Entonces lo comencé a hacer. Por la mañana los domingos iba a la iglesia evangélica, por la tarde de Strangis a misa, y algo en mí cambió. Descubrí que ahí estaba todo lo que yo estaba buscando. Yo, mis cambios dentro de la iglesia evangélica siempre iban a buscar la roca firme, ¿no? Aquellos que no cambiasen constantemente, ¿no? Y encontré que ese era el plan de Dios para mi vida, una iglesia, un bautismo, un credo que no cambiase a pesar de los tiempos, ¿no? Una fe. Y bueno, pues después de conversaciones con sacerdotes, después de mi llegada a Madrid, yo soy de una ciudad que se llama Salamanca, pues llegué a Madrid, conocí, es verdad, la misa tradicional a través de un amigo, y ahí dije, me quedo aquí, ¿no? Me quedo aquí, Dios mío, un mes de mayo de 2021. Ojo. Dije, Señor, quiero estar aquí, o sea, quiero estar en el Arca de Noé que supone la iglesia y no me quiero mover de aquí. Ojo. Y gracias a la Virgen, que yo creía que, bueno, pues que era un elemento más, me di cuenta que al igual que había un primer Adán, hubo una primera Eva, pero hubo un segundo Adán y hubo una segunda Eva, ¿no? Claro. Según Romanos 5. Y abracé, ¿no? esa realidad, empecé a confesarme que era algo que necesitaba, y hasta hoy, bueno, luego eso fue en un mes de mayo, y en el mes de junio del año siguiente, pues yo no me bauticé, por lo que muy bien habéis explicado, porque de mí se fiaron. Les dije, sí, ha sido trinitario, y no necesité pruebas. Y luego hice la primera comunión, no me cabía el traje de marinero, pero bueno, lo hice con un traje normal, y hice la confirmación el mismo día. No vino el Papa Francisco, pero bueno, vino el obispo, y la verdad que lo agradecí mucho. Fue una gran fiesta, un día de Corpus Christi, y hasta hoy, ¿no? Entonces doy gracias a Dios, ya te digo, por un milagro absoluto, porque a mí me pasaba también como Scott Hahn. Cuando empecé con las dudas, digo, vale, me hago anglicano, ¿no? Que un muy buen amigo mío que se llama Esteban Crawford se había hecho anglicano. Me hago ortodoxo, pero todo antes que católico, o sea, lo último católico, ¿no? Y fíjate, ¿no? Entonces doy gracias a Dios y seguimos en el camino, ¿eh? O sea, yo soy el último que puede dar lecciones de nada, simplemente que de verdad, si abrazamos la fe, abracémosla como Dios ha querido, ¿no? Ojo, me gustó el testimonio de Josué. Y ya está. Pues muchísimas gracias, Josué. Tengo que mencionar 3 cosas. La primera es, cuando empecemos el tiempo de tertulia, ese me gustaría que fuera uno de los temas que abordemos, que es que el anticatolicismo es tan fuerte que cuando uno conoce la fe histórica cristiana,
se quiere hacer anglicano, luterano, ortodoxo, lo que sea. Y casi todos hemos tenido esa duda y casi todos hemos pasado por ahí, que es una cosa muy interesante. La segunda es, le quiero explicar a toda la audiencia, Josué no se levantó hoy más gracioso de lo habitual, siempre ha sido así, ¿vale? Se lo prometo, desde que era un niño era así. Y la tercera es, Josué, te doy la razón, si queremos competir a las alabanzas con los protestantes vamos a perder. Pero tú, buen amigo, que conoces la misa tradicional, sabrás que lo suyo no es competir con los protestantes en su propio juego, sino desarrollar la música sacra, que es lo distintivamente católico, ¿no? ¡Uy, amigo! Saúl, muy bienvenido. En tu caso es un poco distinto, ¿no? Ok, vamos a ver qué fue lo que sucedió con Saúl. Señores, me encantan los testimonios. Recuerden que le dejaré el link en la descripción del canal de Samuel. Eras estrictamente protestante, eras testigo de Jehová, pero he querido tenerte, además de porque te tengo gran estima, porque muchas de las cosas que me comentabas de tu experiencia como testigo de Jehová resonaban muchísimo en lo que es la experiencia de un evangélico, que es algo que yo nunca pude pensar que fuera tan similar. Realmente la experiencia, sobre todo a nivel mental, cómo te lo explican y cómo te van metiendo, digamos, ¿no? Y me encantaría que nos contaras también resumidamente tu historia. Señores, que un testigo de Jehová se haga católico es un milagro de Dios, porque a esa persona le tienen el cerebro lavado, lo tienen cohibido de muchas cosas, incluso no pueden investigar nada, ningún libro, es nada más la atalaya y el sitio web de ellos, JW, algo así. Vamos a ver. Bueno, yo antes de empezar, decirle a Josué que si escribe como habla de bien, que me diga el nombre del libro, porque la verdad que me interesa. No, escribo mucho peor. Pongo hablar sin H y esas cosas. Bueno, mientras sea gracioso. No, pero yo te lo agradezco, hermano, y también te tengo alta estima. Y la verdad que aquel día que nos encontramos en la peregrinación, que me iban diciendo los miembros de mi capítulo y demás, fue una auténtica bendición. Y además, como nos dijeron en un comentario del vídeo de entrevista que hicimos, una coincidencia totalmente providencial, porque tú te llamas Samuel y yo me llamo Saúl. Así que bueno, dicho lo cual, yo nací en el seno de una familia testigo de Jehová. Uy. Lo único que ellos pues en aquel momento no eran practicantes. Y a mí mi padre me leía por las noches, bueno, pues las historias bíblicas, ¿no? De Sansón, del rey David, de todo esto, ¿no? Del pecado original, de Adán y Eva y todo esto. Los testigos de Jehová leen mucho el Viejo Testamento y esas historias así de los reyes y esas cosas. Mucho, porque yo visitaba a unos testigos de Jehová, iba a un templo de ellos y también me visitaban aquí en casa. Es cierto. Y bueno, sin reunirme en ningún sitio ni practicar más nada que ese ratito de lectura con mi padre, empecé a desarrollar pues esa necesidad, ¿no? de algo trascendente, de un contacto con Dios. Entonces, esto digamos que se pospone hasta que llega a mi adolescencia, cosa un poco quizás rara, porque la adolescencia, mira que uno está un poco más rebelde y lo que quiere es probar cosas nuevas y hacer lo que le da la gana. Pues yo no, yo me metí entonces no en una iglesia, en un salón del reino, que es lo que tienen ellos, y vestido de traje y chaqueta de punta en blanco todos los viernes y todos los domingos. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Cómo se fueron sucediendo las cosas y también me ha resonado bastante lo que tú decías, ¿no? No sé si era Josué o era antes, no recuerdo ahora mismo, o Álvaro. Esto de que en las iglesias protestantes muchas veces, bueno, en este caso ellos no son ni siquiera protestantes, pero siempre pasa lo mismo, ¿no? Aunque tengamos calificativos distintos, creo yo que la historia siempre se repite un poco y lo que sucede es como que acabas con ese hastío, ¿no? Con esa decepción. Y en muchos casos, tristemente, con la pérdida de la fe, como fue en mi caso. Porque como aquí cada uno se inventa lo que le sale de su alma, pues, claro, uno es más recio en su doctrina, otro es más blando, otro, bueno, en fin, yo qué sé. A mí, por ejemplo, el hombre que me daba el estudio me tenía que dar 3 horas de estudio cada vez que venía a darme el estudio de la Biblia.
según la interpretación de esta gente, porque así se descontaba horas de predicación en la calle. O sea, espectacular. Así que, bueno, mi camino fue ese hasta el punto de que llegué a perder la fe, ¿no? Eso que había ido desarrollando con los años y con esas historias que me contaba mi padre, pues desembocó en que me di al mundo, a los placeres vanos y se descarrió, señores. Y a toda la ponzoña que hay, que gracias a Dios, de verdad que en fin, que eso terminó. Y me hace gracia precisamente porque cuando volví otra vez a cuestionarme, ¿no? Porque yo llegué a unos puntos en los que yo pensaba que una persona inteligente no podía creer en Dios porque era estúpida o porque tenía miedo a morirse simplemente y no podía creer por tanto en Dios. Cuando me pasó lo que voy a contar a continuación, me adelanto un poco. Yo le dije a mi padre, que mi padre sigue creyendo en Dios, aunque no practica ni nada, digo, me voy a hacer evangélico. O sea, yo en mi vuelta quería irme a los evangélicos y me dijo mi padre, ¿no? Con este tono también de padre de, ¿a los aleluya te vas a ir? A los aleluya. Digo, no, a esa iglesia no. Pero bueno, yendo ya un poco al medio de la cuestión para tampoco extenderme muchísimo, lo que fue el punto de quiebre en mi caso, ¿no? Y lo que fue un antes y después, pues bueno, yo creo que como todos los que estamos aquí, yo también recibí esa formación anticatólica de que la Iglesia Católica es la gran ramera y de que, bueno, los curas son devoradores de niños y de todo lo malo y, bueno, lo que te puedas imaginar. Y, por supuesto, como también decía antes Josué, pues uno, o tú, Samu, uno lo que piensa como última opción es convertirse en católico. O sea, como he dicho hasta hace un momento. Antes me hago evangélico o me hago un budista o me hago lo que tenga que hacer, pero católico no. Bueno, yo estoy ya en esta parte final de mi ateísmo hace un año, porque esto fue hace un año, estudiando política. Fue una cosa, la verdad, que curiosa, pero estudiando política fue como, ¿cómo es posible que hubiese personas tan inteligentes que habían hecho cosas tan buenas, también científicos a su vez, que habían desarrollado teorías complejísimas y en fin, y muy duchos e inteligentes, que pudiesen creer en Dios? ¿Cómo es eso posible? Entonces, fue poco a poco acercándome, ¿no?, a una postura un poco menos radical, hasta que ya un día, desesperado, porque la verdad es que ya estaba harto de pensar y repensar, ¿no? ¿Será, no será? Esta vida no tiene sentido. Encima, claro, el ateísmo lo que te conduce es como diría Antonio Gala, al insomnio, a la resaca y a la mala vida, ¿no? Al decir, esto es una mierda, con perdón. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer una oración antes de acostarme. Ojo, una oración. Ojo, me gusta. Bueno, vamos a ver, yo pienso que no va a pasar nada, que Dios no existe, pero como tampoco pierdo nada y estoy, la verdad, que bastante cansado de estar dando vueltas aquí en mi cabeza y en este sinsentido de existencia, voy a hacer una oración. Y la oración fue muy sencilla, simplemente fue pedirle a Dios que si verdaderamente existía, que me lo mostrase. Ojo. Nada más. Yo me fui a la cama pensando, muy escéptico, que no iba a pasar nada, porque yo no creía en cosas excepcionales ni nada. Y resulta que me despierto a las 3 de la mañana con una pesadilla que, con todo lo grande que me ve, que a mí sí me cupió el traje de marinero, me eché a llorar como un niño. ¿Qué? Y ahora quiero yo saber qué fue lo que se soñó, cuál fue la pesadilla. Pero de una forma que tuve que llamar hasta a mis padres. ¿Qué? O sea, lo que yo había visto no era algo natural y eso lo tenía clarísimo y no me hacía falta en segundas opiniones ni nada, pero fue tan, ¿cómo decirlo? Tan... ¿Qué? Es que no sabría ni siquiera darle una palabra para calificarlo. Fue tan que me abrumó de tal manera que es que no podía articular palabras. ¿Pero qué fue? Quiero saber. Y no es que viese rayos y de repente, una nube. No. ¿Qué fue? Vi la realidad. O sea, ni más ni menos.
vi que estábamos sirviendo a alguien y que ese alguien, pues bueno, es el patas, ¿no? Que le dicen, el demonio. Y lo vi clarito. Además... ¿Cómo fue? Espérate. Él se soñó con Lucifer. Pues bueno, es el patas. Espérate. No. Vi la realidad. O sea, ni más ni menos. Vi que estábamos sirviendo a alguien. Y ese alguien era... Y que ese alguien, pues bueno, es el patas, ¿no? Que le dicen, el demonio. Y lo vi clarito. Además, lo vi en forma de mujer, cosa que me parece muy curiosa, porque se ceba especialmente él con las mujeres y con un feto en las manos. Eso es lo que yo vi en el sueño. Y las manos, pues, mis manos llenas de sangre. Inocente. No sé cómo, pero yo sabía que eso era sangre inocente. O sea, me quedó, fue muy simbólico, pero me quedó clarísimo. ¿Qué? Y al día siguiente fue como decir, vale, Dios existe. Ahora, siguiente paso. Lo que pasa es que se me complicó un poco el tema porque ese tipo de sueños, ese tipo de pesadillas empezaron a repetirse recurrentemente. Y claro, eso lo que hizo fue también que yo pues no quisiera dormir, como es lógico, por la noche, porque si sabes que vas a tener una pesadilla no de índole natural de esas características, pues no apetece mucho irse a la cama. ¿Qué? Entonces, bueno, yo, como he dicho antes, propuse incluso de hacerme evangélico, tal, lo que fuera. Empecé a leer la Biblia, no, esto es una herética. Bueno, yo estaba leyendo otra herética de los Testigos de Jehová, por cierto, y leyendo y demás, llegué un poco también a esa conclusión, ¿no? De decir, bueno, pero entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Los Testigos de Jehová, los evangélicos? ¿Quién tiene la verdad? Ok, él ahora cree en Dios. Él quiere ahora buscar la iglesia de Dios. Pero entonces se topa con este problema que hay miles de denominaciones, miles de iglesias. ¿A cuál voy? ¿Cuál tiene la verdad? ¿Cuál profesa la verdadera sana doctrina? Ese es el problema. Vamos a ver cómo él llega a la iglesia católica. ¿Quién tiene la verdad? ¿Los Testigos de Jehová, los evangélicos? ¿Quién tiene la verdad? O sea, los católicos, bueno, los católicos yo pensaba que no. Pero fue ese ¿quién tiene la verdad? El que me hizo moverme y buscar a ver quién fue, ¿no? Y empecé un poco también gracias al padre Rabasi por patrística, con cosas súper sencillitas y uno se iba dando cuenta, ¿no? O sea, me dolía aceptarlo, pero te ibas dando de cuenta. También se juntaba un poco con este tema de las pesadillas y demás, que yo yo creo que por, no sé si ciencia infusa o por qué, un día ya me levanté cansado de tanto bregar con las pesadillas y me fui a la iglesia a buscar un cura. O sea, yo, sin ser católico y sin creer en los católicos, fue como, por favor, que me ayude alguien porque yo no puedo dormir, estoy desesperado ya. ¿Qué? Ese día no estaba allí el párroco, por lo que fuera, pero bueno, esta fue mi entrada a la iglesia y se fue sucediendo un poco, pues eso, con investigación también de patrística, con un poquito también de filosofía, o sea, de qué es la verdad, ¿no? Esto que decía Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿No? ¿Por qué dicen los católicos que Jesucristo es Dios? Yo nunca los había escuchado, bueno, pues ahora quiero escucharlo. Y así. Así que, en resumen, un poco eso. Muchas gracias, Saúl. Hay dos cosas que me gusta mencionar. La primera es, efectivamente, esa sorpresa que me llevé cuando me describías un poco tus inicios en los Testigos de Jehová, hasta qué punto es similar antropológicamente el concepto de comunidad, cómo te meten en el grupo, cómo te dicen frases del estilo, has nacido en la verdad, tú piensas que tienes que evangelizar a los demás, que no importa que crean porque son unos paganos, hay un cierto elitismo intelectual, hay un control más o menos fuerte, dependiendo de qué comunidad estés, de los líderes, etcétera, una utilización de sus celebraciones. Hay un montón de cosas en las que no podemos entrar ahora que me explicaste, con las que yo me identifico plenamente. Y luego la segunda cosa que me sorprendió mucho y a mí me ayudó también a entender mis propios escrúpulos aprendidos por venir de la comunidad de la que vengo, es cuando nos encontramos en la peregrinación a Covadonga y vi que tenías escrúpulo para aceptar a Jesús como Dios. Ay. Y entonces yo me di cuenta que mi escrúpulo en aquel momento, por ejemplo, para aceptar a la Santísima Virgen María, no era una cuestión espiritual o teológica o tal, simplemente un escrúpulo aprendido, porque yo sí que tenía claro que Jesús era Dios y a mí eso no me daba ningún escrúpulo. Sin embargo, a ti sí.
Entonces, haciendo un poco esa reflexión, por ejemplo, desde el punto de vista mariano, dije, a ver, un ateo que se convierte no le tiene miedo a la Virgen. Esto solamente le pasa a un evangélico. Entonces, eso es algo interesantísimo de plantear. Fran, llevas muchísimo tiempo esperando para hablar. Bienvenido, perdona. Bueno, vamos a escuchar ahora, por último, el testimonio de Fran. Me han gustado los testimonios que he escuchado. Me hubiese gustado escucharlo un poquito más, el de Saúl, un poquito más detallado, porque me llama mucho la atención la doctrina, lo que profesan, lo que enseñan los testigos de Jehová y todo eso. Tranquilo. Vamos a ver. Samuel y compañero. Bien, pues en mi caso, al revés que es vuestro, yo provengo de una familia católica, pero como la mayoría aquí en España, pues católicos, digamos, de compromiso. Que era pues católico por familia de generaciones anteriores, pero vamos, no practicante. Por tradición. Y así me mantuve, pero sí que es verdad que yo tengo todos los sacramentos por la Iglesia Católica. Yo me bauticé, yo me hice la confirmación, yo me casé por la Iglesia Católica, o sea, yo lo tenía todo. Ya con el tiempo, yo siempre he sido un lector y empecé a seguir a César Vidal, que también lo oía en la radio, y como sabéis, César Vidal es protestante. Y tiene libros de historia, teología. Empecé por los de historia, pero luego me pasé a los de teología. Y por ahí ya fue donde me metí en el... Fue testigo de Jehová y se convirtió a los evangélicos, por poner un apunte. Sí, lo sé. Y... comenzó a escuchar los lobos ahí, César Vidal, ¿no? Y por ahí me metí al mundo protestante. Empecé a ir a alguna que otra iglesia, pero me metí más en el mundo virtual. Veía pues los sermones de Paul Washer, de John MacArthur, y me puse a leer la Biblia como si no hubiese fin. En un par de años creo que me la leí 5 veces de cabo a rabo, la Biblia. ¿Qué? Y luego hice dos cursos de teología sistemática en seminarios online, en uno de dispensacionalista y otro reformado. Y cogí mi Biblia debajo del brazo y me iba a las iglesias y me invitaban a predicar. Y por ahí. Y yo, vamos, me creía, vamos, casi, vamos, como si fuera el sheriff de la ciudad, que lo sabía. El cherry de la ciudad. Había todo. Es Spurgeon. Sí, exacto. Y por ahí estuve como unos entre 5 y 7 años. Y luego me pasó pues un problema personal a nivel familiar y lo dejé. Tuvo como una pequeña crisis de fe y lo dejé todo absolutamente. He estado como 1 año y medio, pues, pero sin querer saber nada. Y luego otra vez ya de que mi vida retomó cauce, pues como hace 2 años y medio, cosas así, digo, voy a volver yo necesitaba de Dios, sabía que necesitaba de Dios. Digo, pero voy a empezar por el principio, por la historia de la iglesia. Ok, tú ves, este fue inteligente. Dice, voy a empezar por el principio, en la historia de la iglesia, los primeros siglos. Sí, ahí es que hay que comenzar a investigar qué creían esos primeros cristianos. Que nunca, evidentemente, le había tocado. Cuando empecé a estudiar patrología, pues se me cayeron las vendas de los ojos. Es que San Ignacio de Antioquía es fulminante. Tú lees San Ignacio de Antioquía, haciendo lío, señores, San Ignacio. Años 100 y pico, 200. Se me cayeron las vendas de los ojos. Es que San Ignacio de Antioquía es fulminante. Tú lees las 7 epístolas de Santiago de Antioquía y es que es fulminante. Cuando te dice, no, ¿dónde está el obispo? Ahí está la iglesia. Pues si nosotros en la iglesia protestante no hay obispo. El que no crea que el pan en la Eucaristía prácticamente no, es un hereje. Los herejes no creían en ese tiempo. Entonces, claro, tú te vas dando cuenta, luego San Irineo, Pastor de Herma, Tertuliano, los padres de la iglesia, y todos cortados por el mismo patrón. Todos. Dice, wow. Dice, si es que en todo lo que yo no creía esta gente. Y por ahí fue. Luego ya me reafirmé en los concilios, concilio de Nicea, concilio de Éfeso, sobre María, concilio de Calcedonia, la hipóstasis de nuestro Señor Jesucristo, María, Madre de Dios, y por ahí ya yo caí rendido, la verdad. Ya empecé a ver a predicadores católicos, youtubers católicos, algún cura, el Luis Toro, Padre Juan Molina, y por ahí me fui formando y
Y, y digo, aquí está la verdad, digo, esto ya no lo suelto yo. Empecé a ir a misa y ese fue mi proceso. Y la verdad es que es algo inenarrable. Lo que yo siento en una simple misa es que es algo... Yo cuando hacemos profesión de fe y decimos el credo... Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Para mí es algo que me llena. Y tanto la Mariología como la comunión de los santos, para mí, es que me llena, me sobrepasa el pensar que hay personas en la Iglesia triunfante que se preocupan de nosotros, que están orando por nosotros. Eso me da una seguridad, que está nuestra Santa Madre siempre, que es la que nos lleva a Jesús. Me da una seguridad, me da una paz, me da una tranquilidad que pienso, digo, siendo tan miserable como soy, y aún hay gente muy buena. Ojo con lo que él dijo, que hay hermanos que están en el cielo rogando por nosotros, recibiendo nuestras oraciones, presentándoselas a Dios. Señores, eso es divino. Que me puede llevar a Dios. Y la verdad es que en ese proceso estamos, y cada vez más con más determinación, cada vez con más ganas, cada vez pues de seguir perseverando y de ayudar en lo que pueda pues a cualquier persona que pueda. Y ese es mi testimonio. Estoy súper en línea con el tema de la importancia de la intercesión de los santos, ¡ay, qué cuadro tan bonito, Saúl! De la verdadera comunión de los santos, que se dice en el credo, ¿no? Que luego la gente lo interpreta como quiere, lo que es la comunión de los santos. Mencionaste algo ahí a lo que le quería hacer un apunte que me pareció interesantísimo, pero es que se me ha olvidado, macho. Has mencionado a la Virgen, se me han llenado los ojos de enamoramiento y entonces ya no... Mariología, dice cuando... Yo, la verdad, a mí fue... vi un vídeo, no sé si lo conoces, el padre Juan Molina, que en TikTok... yo lo sigo, el padre Juan Molina en TikTok. Sí, muy bueno. Yo he hecho reacciones de él. Es un cura, un sacerdote español, creo que en Lugo, y la verdad es que hace una defensa de la fe, y además es que tiene un dominio del griego. Muy bueno. Y claro, yo cuando él explicó lo que significa Quejaritomene, ahí ya, es que me fueron cayendo uno tras otro todos los dogmas marianos, porque yo también era un poco escéptico en el dogma mariano. Pero la palabra Quejaritomene, llena de gracia. Además es un pasivo perfecto. Quejaritomene en griego es pasivo perfecto. O sea, Dios ya lo tenía preparado para que antes, durante y después siempre fuera llena de gracia. Siempre estuvo llena de gracia. Desde antes. Un vaso que rebosa, es rebosante. Exacto. Desde antes de nacer. Eso significa Quejaritomene, llena de gracia. Y por ahí ya, pues todos los dogmas, maternidad divina, virginidad perpetua, pues todo me cuadró. Todo aquello que yo tenía cierto temor de a ver cómo lo encajo, y de ahí la intercesión de los santos. Y ahora esas dos doctrinas me dan una seguridad tremenda, Además hay cosas que están como súper claras, no entiendo cuál es la discusión. Los que la Biblia dice que son hermanos de Jesús, la propia Biblia dice quiénes son sus padres. Que no son hijos de José el carpintero y de María la madre de Jesús, sino de María la de Cleofás o de otros, de cada uno pone quiénes son sus padres. Ya me acuerdo lo que iba a decir. Lo que iba a decir era una frase que he estado escuchando mucho últimamente y que creo que es cierta, porque aquí sobre todo estáis pues los que considero más amigos, pero realmente cada vez veo más y más y más gente que está viniendo a la Iglesia Católica. Algo está pasando. No entiendo qué es lo que está ocurriendo, pero está habiendo muchas conversiones. Y es cierto, están habiendo muchas conversiones. Hay personas que en realidad están buscando la verdad, que quieren saber si donde ellos están es la verdadera iglesia, si le están enseñando la verdadera doctrina, porque nadie quiere perderse, señores, nadie. Entonces Dios no quiere tampoco Dios quiere que todos se salven. Entonces las personas están investigando y, consecuencia de investigar, se dan cuenta que donde ellos están es una secta y que la Iglesia Católica es la verdadera. Punto. ¿Qué opinan ustedes? Señores, voy a dejar el video hasta acá. Si usted quiere ver el diálogo completo, me parece que luego más adelante ellos hablan unos temas
Si quieren que le haga la segunda parte, la reacción, díganme en los comentarios, pero le dejaré el link del canal de Samuel Clavija aquí en la descripción para que usted vaya, le dé like y vea los demás testimonios y este testimonio. Díganme qué opinan. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.